Buenos días a cada uno de ustedes. Es un gusto estar aquí juntamente con ustedes buscando de nuestro amado Dios y Salvador. Espero que Dios guarde, bendiga, sostenga y fortalezca sus vidas y que Dios siempre los tenga en plenitud de gozo. Estamos aquí en esta transmisión en el nombre de Jesús. Nuestro enfoque es orar basado en lo que es la palabra, es decir, en el nombre de Jesús, para poder adorar a Dios conforme a su corazón y poder pedirle y asimismo glorificar su nombre. Mi nombre es José Grajeda y estamos prácticamente acá para orar. Y el enfoque que le damos prácticamente es, tomamos una parte de la Biblia, la leemos, la explicamos o damos un contexto de ello para que tengamos alguna base para saber qué orar y cómo orar. Así que vamos a orar antes de comenzar a Dios y vamos a entregarle a Dios este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia con la necesidad de amarte, con la necesidad de buscarte, con la necesidad de estar plenamente enamorados de ti, Padre. Te damos las gracias porque siempre has estado fortaleciéndonos, amándonos, dándonos de tu amor, de tu gracia, de tu gloria. Y queremos hoy, Padre, con gratitud agradecerte y bendecirte, por favor. Te agradecemos por todo, amado pastor y rey. Te agradecemos porque siempre estás al pendiente de nosotros. Guíanos hoy en esta oración para adentrarnos cada día en tu plenitud y tu verdad. A ti sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar. Hoy vamos a tener una oración interesante. Ya creo que es uno de los pasajes de la Biblia que a mí más me gusta. Y es esto que está acá. Vamos a estar orando por esto. Dice, orando para amar a Dios conforme a su palabra. Esto está o la base que vamos a utilizar es Segunda de Reyes 23-25. Y prácticamente esto que está acá habla de lo que corresponde a Josías, que es prácticamente es un ejemplo o uno de los mayores ejemplos que he visto de una persona que vive conforme a la palabra de Dios y tiene un gran respaldo de parte de Dios, y por eso mismo vamos a leer tanto el versículo base como lo que hace referencia a la historia de Josías y el impacto que va a tener en nuestras vidas. Veamos lo siguiente. Dice esto, Segunda de Reyes 23-25, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Veamos lo impresionante que es, porque regularmente la Biblia hace referencia a personajes, pero pocas veces hace referencia a cuando dice y ningún otro, como dice aquí, antes o después. Esto mismo también a veces lo nombró con Salomón, que no hubo antes eh, ni después se levantará alguien como Salomón. Es decir, había como algo excepcional con respecto a ellos, tanto con Salomón como con Josías. Recordemos que Josías fue profetizado, es decir, es una de las pocas personas que también según la palabra es profetizado que habría de venir. Por eso que Josías hace referencia a Jesús, es decir, cuando uno lee a Josías, hace referencia a Jesucristo y por consecuencia es un ejemplo para nosotros y por eso mismo lo tenemos hoy para poder orar basado en esto. Porque dice lo siguiente, como vuelvo a resaltar, lo vamos a volver a leer, dice, no hubo otro rey antes de él. Y eso hace referencia desde Saúl hasta el día de él. Y luego dice que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Es decir, de que sí se habían convertido, pero no conforme a la palabra. Habían buscado a Dios, sí, pero no conforme a la palabra.
Y vuelvo a resaltarlo, es muy importante y muy impresionante el ejemplo de Josías, porque Josías representa, o lo que yo pienso que representa es el avivamiento final y el avivamiento que todas las personas debemos tener. Prácticamente Josías representa el avivamiento que Jesús tuvo. Por lo que hace mención aquí, conforme a toda la ley de Moisés, la Biblia dice que Jesucristo no vino a derogar la ley, sino a cumplirla. Y vemos que Josías lo que hizo fue cumplir la palabra, y Jesús lo que vemos que hizo fue cumplir la palabra de Dios. Entonces, vuelvo a resaltarlo, Josías es un ejemplo para nosotros, pero vamos a ver algo de lo que es impresionante conforme a Josías que quiero resaltar en esta ocasión. Veamos lo siguiente, dice Segunda de Crónicas 34:3. Recordemos de que a veces lo que hace referencia a los reyes, tanto de Judá como de Israel, aparecen en primera de Reyes y Segunda de Reyes, o Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Entonces, lo que hace representa, por así decirlo, la biografía de Josías, está tanto en Segunda de Reyes como en Segunda de Crónicas. Entonces, el pasaje que obtuve fue de Segunda de Reyes, el que habla de eso, pero hay una referencia también que habla en Segunda de Crónicas acerca de la vida de Josías, pero también vamos a tratar de leer la historia porque creo que es muy importante y muy impresionante lo que hace referencia a Josías. Veamos lo siguiente, dice Segunda de Crónicas 34:3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de aceras, esculturas e imágenes fundidas. Entonces, veamos aquí algo importante. Josías comenzó a reinar de temprana edad. El padre de Josías, si no mal recuerdo, igual lo vamos a leer, era un personaje llamado Manasés. Él hizo mucha maldad, inclusive el padre de Manasés también, pero Josías, a pesar de que su padre hizo maldad y otros también hicieron maldad, Josías cambia esa actitud de idolatría que había. Me comprende porque, como vuelvo a mencionar, con David fue el inicio prácticamente. Bueno, estaba Saúl, que fue prácticamente dado por Dios, pero fue un problema. Luego vino David ya a establecer un verdadero reino, un verdadero establecimiento. Luego viene Salomón y también en un reino de paz y demás, pero hubo un desvío también por parte de Salomón, pero el hijo de Salomón, que es Roboam, él vino a hacer prácticamente estragos sobre el pueblo de Israel. De ahí en adelante comenzaban a salir reyes prácticamente conforme al corazón de Dios, y otros que no eran conforme al corazón de Dios, que unos se basaban en el amor que tenía David y otros que se basaban en el amor que tenían sus padres, que tenían tal vez idolatría y demás. Pero en este caso, vuelvo a mencionar, Josías viene de Manasés, y Manasés y otros padres que vienen atrás de él no estaban haciendo las cosas conforme a Dios, había mucha idolatría y demás. Por eso que vemos aquí que dice que a los 8 años comenzó a buscar a Dios. Realmente él puso su interés en la búsqueda. Es decir, cambiar del camino que venía sus padres de la idolatría, a luego él convertirse a la verdad de Dios, y comienza a buscarlo a los 8 años. Dice, y a los 12, es decir, le tomó 4 años para fortalecerse, para tomar decisiones, para comenzar a quitar la idolatría que había sobre el pueblo de Israel. Pero vuelvo a resaltarlo, vamos a ver esos puntos. Recordemos estos números: 8 años, luego menciona 12 años, pero quiero hacer referencia a algo bien importante aquí con respecto a Josías, porque desde los 8 años para los 12 años, inclusive, bueno, ahorita comienza a mencionar en Segunda de Reyes acerca de la vida de Josías. Él hasta los 18 años se entera que existe un libro de la ley. Él no sabía que existía. Si lo queremos hacer referencia a la vida diaria o a este tiempo, por así decirlo, es como que alguien conociera de repente a Dios, ya sea por un sueño, por una visión, pasó algo, y él de repente conoce a Dios y comienza a buscar a Dios, pero no sabe que hay Biblia, no conoce que existe una Biblia. Solo conoce de que hay personas que conocen a Dios, pero no conoce que hay Biblia. Conoce que hay referencias de algo, pero no conoce que hay Biblia. Esto fue lo que pasó a Josías, y por eso es bien importante esta situación con Josías. Vamos a colocarlo aquí.
en la Biblia, en Bible Gateway. Vamos a buscar, creo que es 2 Reyes 23. Y esto es lo más importante y por eso es el enfoque de la oración de hoy. O sea, mm, espera. Ok, veamos lo siguiente conforme a 2 Reyes 2:22. Reinado de Josías. Aquí es donde comienza la historia de estos en Reyes. Lo que mencioné en una crónica no lo menciona Reyes, por eso lo resalté. Pero lo que vamos a leer hoy es Segunda de Reyes conforme a esto. Es un poco largo, pero creo que es importantísimo para nuestra oración. Y recordemos de que las oraciones que tenemos no es únicamente para orarlos en este momento, que es un momento pues de mutua comunión, porque la Biblia dice, si dos se pusieren de acuerdo, en todo lo que se pusieren de acuerdo, os será otorgado. Entonces, nosotros acá, al dar el contexto, a dar la palabra, a transmitir algo y para dar también los recursos, por así decirlo, para orar, porque realmente la Biblia es el mayor recurso que tenemos para orar. ¿Me entiende? A veces decimos que nos faltan las palabras, la Biblia nos suple esas palabras. La Biblia dice, habla de tu boca, que yo la llenaré. Pero para eso necesitamos, dice que la abundancia del corazón habla la boca. Si llenamos nuestro corazón de palabra de Dios, va a haber una abundancia de palabra de Dios y por consecuencia lo que vamos a hablar es Jesús, porque su palabra es Jesús. Dice, todo lo que pides en mi nombre, es decir, todo lo que pides en Jesús, que es la palabra, os será otorgado. Entonces vamos a leer aquí, dice, Josías 22, 1. Dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, es lo que habíamos leído. Dice, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adai de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Dice hallazgo del libro de la ley y por eso escogí porque creo que Crónicas habla de otras cosas y hasta después busca otras, habla acerca del hallazgo del libro de la ley, pero sería bueno, muy, muy, muy importante que leyera también Crónicas, perdón, Segunda Crónicas, aquí está, es Segunda de Reyes, son 2 capítulos de Segunda de Reyes, tanto 22, 23 y Segunda de Crónicas que es 34, 35. Ahora vamos a ver por qué. Ahora dice, veamos lo siguiente, dice, a los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo. Entonces, volvemos a ver acá de que aquí ya indica que él tenía 18 años. Entonces, ¿qué pasó? Dice que a los 8 años Josías comienza a buscar a Dios. A los 12 años comienza a quitar las imágenes de idolatría y demás que había en el pueblo de Israel, que fueron colocadas tanto por sus padres como por las personas del pueblo. También recordemos de que los demás reyes que eran conforme al corazón de Dios, cuando uno lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, cuando uno lee todo ello, hay menciones de reyes que buscaban a Dios, pero decía, y buscó a Dios, pero no derribó todas las estatuas de acera y demás. Otros dicen, y buscó a Dios, pero tal vez no en perfección de corazón, pero sí lo buscó. Entonces, habían parte de reyes que sí lo hacían y sí buscaban a Dios, pero siempre hay un pero no derrumbó las imágenes, pero no fue perfecto de corazón, pero, etcétera. Pero sí pero vivió conforme al camino de David. Entonces, como vuelvo a resaltarlo, es bien importante esta historia de Josías por lo que hace mención y vamos a resaltarlo otra vez. Dice a los 18 años, ¿va? Entonces, versículo 4. Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. 5. Y de lo que pongan en manos de los que hacen la obra, que tiene a su cargo el arreglo de la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Dice, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiará
confiaré, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se ha hallado en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha mandado un libro, me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Veamos lo importante, porque si se dan cuenta, ellos no tenían el libro de la ley. Es decir, como que estuviera desaparecido. Como lo vas a mencionar, es como que de repente alguien comienza a buscar a Dios, pero no sabe que hay Biblia. De repente se enteran de que en algún lugar, en la casa de Dios, que siempre estuvo por ahí mucho tiempo, de repente encuentran una Biblia y es totalmente nuevo para ellos. Entonces dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Significa que él prácticamente nunca había leído la Biblia, por así decirlo, nunca había leído en ese entonces, que era el Pentateuco, o los primeros 5 de la Biblia, los libros de la Biblia, que se le llama la Torá. Él nunca lo había leído, no sabía que existía, o si sabía que existía, tal vez no sabían dónde estaba o lo que contenía ese libro. Es decir, de que Josías desde la edad de 8 años a la edad de 18 años estuvo buscando a Dios, pero sin el conocimiento de su palabra. Tenía prácticamente una buena intención, un buen sentir, un ejemplo tal vez de los sacerdotes que estaban, un ejemplo de su padre David, de lo que tal vez pudo haber escuchado, o de consejos de sacerdotes o profetas que había en ese tiempo, pero les hacía falta la ley de Jehová. Y vamos a seguir leyendo para que veamos qué faltaba conforme a la palabra, porque hay 2 puntos importantes en la historia del pueblo de Israel, y uno de ellos es el punto de Josías, porque Josías restablece una restauración, asimismo como también el libro de Esdras y el libro de Nehemías, que también hablan de una restauración, que también les leen el libro de la ley, y conforme a ese libro de la ley comienzan a restaurar las cosas. Ahora veamos lo que dice acá en el libro, lo que dice: y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Bor, hijo de Micaías, el escriba Safán, y así a siervo del rey, diciendo, vamos al versículo 13: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro, porque se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, ojo, aquí dice: por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. O sea, no pusieron atención a lo que decía la Biblia. No le pusieron mucha atención. Y recordemos de que de aquí, de Josías para atrás, hubieron personas que profetizaron de parte de Dios diciendo que tenían que arrepentirse y volverse a la palabra y entregarse prácticamente a Dios. ¿Para qué? Para que no viniera una catástrofe, una maldad. Pero como era demasiada la maldad, que recordemos que prácticamente Israel fue destruido y sin reinado, porque Dios ya estaba harto de la maldad que había. Entonces dejó prácticamente destruida a Israel, pero mantuvo a Judá por la promesa que tuvo con David. Entonces dice aquí, para hacer entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Micbá, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, de la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. 15. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decida el varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá os ha enviado, mas al rey de Judá que os
ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y verán tus ojos todo el mal, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Vuelvo a mencionar que para mí es una de las historias más impresionantes, por lo que hace mención y que es un ejemplo, porque habla de alguien que realmente tiene una necesidad de búsqueda a Dios, pero le hace falta la palabra de Dios para buscar a Dios, pero sí lo está buscando. Y a veces nosotros aparentemente podemos tener una Biblia en nuestro cuarto, pero no hemos tenido este sentir que con Josías también y agarramos la Biblia y decimos que amamos y buscamos a Dios. Y Josías es un claro ejemplo de ello, de una persona que busca, que anhela buscar, pero le hace falta es la palabra de Dios. Le hace falta la entrega completa. Y cuando vemos que a él le presentan ese libro, que prácticamente para él es como que estuviera perdido, o inclusive para nosotros, podemos tener la Biblia en nuestro cuarto, pero nos olvidamos realmente de la palabra. Nos olvidamos realmente que tenemos que vivir conforme a esa palabra. Y de repente llega un punto en que se nos abren los ojos de que decimos, ok, tenemos el libro de la ley, pero todo, ¿qué es lo que representa realmente la palabra? No un libro de promesas, que a veces solo miramos la Biblia como un libro de promesas, sino un libro en el cual nos enseña cómo agradar y vivir conforme a Dios. Y también que hay muchas cosas que son bien marcadas, que no ignoramos, pero en este caso vemos que Josías dice, ok, esto que estoy leyendo es verdad de parte de Dios, y es más, esa maldad va a venir porque yo me he dado cuenta de la maldad que viene de mis padres. Es decir, Josías tuvo y sabía la maldad que venía de sus padres, y sabía que el juicio iba a venir porque él conocía la maldad que hubo en Israel y que Dios estaba cumpliendo con eso y que iba a cumplir. Pero esto es lo importante, por eso me refiero a Josías como un avivamiento, y como Josías también como representa a Cristo, porque prácticamente le dicen a Josías de que toda la maldad va a venir sobre el pueblo de Israel, pero en el tiempo de él, en el momento que él está, específicamente por causa de él, enternecerse, humillarse y orar y pedirle al Señor, decir, ¿qué haremos? Ponen un tiempo de gracia, porque estaba Dios pleno para cumplir con esto. Pero Josías representa un tiempo de gracia y un tiempo de avivamiento, porque mientras estaba Josías, no iba a venir la maldad. Solo muere Josías. Al nomás morir Josías, comienzan todos los conflictos que iban a venir de Babilonia sobre el pueblo de Israel. Y ahí comienza la cautividad y muchas cosas, y comienza prácticamente lo que representa Jeremías con respecto a las personas que iban a ser prácticamente llevadas a Babilonia, y todo lo que se enfrenta a Jeremías, porque Jeremías nace en el tiempo de Josías y comienza a profetizar también en el tiempo de Josías hasta después de su muerte. Es más, creo que Jeremías le dedica una canción, a una endecha a Josías. Entonces es bien importante, y vuelvo a mencionar, todo esto lo estamos hablando conforme a dar un contexto para poder orar y que en nuestras oraciones esté estas palabras, ya que es algo de que yo desde que leí esto, es algo que pido constantemente, que es poder arrepentirme conforme lo hizo Josías, porque Josías se arrepintió, se convirtió y buscó a Dios conforme a la palabra, y que no hay una persona, ni antes ni después, que hizo conforme a Josías, conforme a lo que aquí está escrito. Ahora veamos el versículo siguiente, el 23. Vuelvo a mencionar, puede ser un poco largo, pero es bien importante, porque recordemos que este punto de orar no es necesariamente no es solo que oremos acá, sino que esto quede en nuestros corazones y que también lo vayamos a orar todos los días en nuestra intimidad con Dios. Y aunque tal vez no usemos esas palabras, pero va a quedar plasmada la esencia de la palabra en nuestro corazón, y vamos a fluir en el Espíritu conforme a lo que aquí está escrito. Ahora vemos el 23, dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén,
Y subió el rey a casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Vuelvo a mencionar, esto es algo bien impresionante, porque si nosotros logramos enfocarnos plenamente en lo que está escrito, es decir, podemos amar a Dios, pero no estamos viviendo conforme a su palabra. No estamos viviendo conforme a su palabra, y necesitamos eso, porque si lo hacemos, va a provocar de que nosotros impactemos a aquellas personas que tenemos bajo nuestro régimen, en el aspecto tanto de un padre, por así decirlo, con su familia, e inclusive alguien que predique en una iglesia, aunque puede predicar basado en la Biblia, pero no está viviendo conforme a la palabra. Una cosa es predicar un sermón y una cosa es vivir conforme a la experiencia que pasó con Jeremías, de tener realmente el impacto de lo que representa el libro de la ley de Jehová en la vida de alguien. Ahorita todos decimos tenemos la Biblia y que es importante leer la Biblia y que es importante orar la Biblia, pero realmente tener el impacto que tuvo Josías de vivir conforme a la palabra, y ese impacto solo lo tuvo Jesucristo por el cumplimiento de lo que dice, y eso llevó a transmitir esa palabra para que otros también se entregaran al pacto de la palabra de Dios. Ahora veamos acá, dice reforma de Josías. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segunda orden y al guardián de la puerta que sacasen el templo de Jehová todos los utensilios de que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Es decir, el impacto de lo que representa el buscar a Dios conforme a su palabra provocará la destrucción de toda obra de idolatría que haya en nuestras vidas, porque estamos cimentados en lo que está escrito. Y recordemos otra vez de que no es lo mismo que yo busque a Dios porque lo quiero buscar y porque tomo la palabra por segundo plano, a que yo realmente me rija bajo el camino de lo que representa la palabra de Dios, porque la palabra me dice exactamente lo que debo hacer. Y por eso es el avivamiento de Josías, porque el avivamiento de Josías inicia en plenitud cuando él comienza a sujetarse con la palabra, pero él no se había enterado. Es como que de repente un día nos levantemos, leamos la palabra y nos damos cuenta de que si yo no vivo conforme a lo que está palabra, estoy prácticamente muerto. Y las personas que vienen detrás de mí en generaciones, si no se enfocan en ello, realmente no van a subsistir. Y prácticamente eso fue lo que hizo Jesucristo, porque todos veamos que fariseos, herodianos, celotes y demás esenios, todos ellos leían la palabra, pero no la cumplieron. Conocían que había un Mesías. Había una secta tan rígida que tenemos el ejemplo del apóstol Pablo como fariseo, que era fariseo de fariseos y que era irreprensible conforme a la ley, pero vemos de que no buscó a Dios conforme a lo que estaba escrito, como Josías. Pero Jesús sí lo hizo. Entonces Josías es un ejemplo, es una manifestación de Jesucristo por el impacto que representa en él. Ahora veamos lo que dice el versículo 5. Dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso a los lugares altos en la ciudad de Judá y en los sacerdotes en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso de Baal, al sol y la luna y los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, el valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos de Judá. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. En los lugares tejían las mujeres teniendo tiendas de acera. Hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá
y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jehová. Desde Jehová, ahí está. Desde Jehová, ahí está, hasta Berseba. Y derribó los altares de las puertas de que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que estaba en el valle de hijo de Inom, para que ninguna pasase de sus hijos o su hija por fuego a Moloc. Y también los caballos de los reyes de Judá que habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán, Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó el fuego los carros del sol. Vemos algo bien interesante acá, de que también hace mención de lo que representa que uno puede hacer algo por idolatría, es decir, dedicar algo, comprar un carro, comprar una casa, con tal de agradar a lo que idolatra. Puede ser que alguien idolatra a su hermano, su hermana, a su padre o su madre, y etcétera. Entonces está prácticamente que ellos se entregaron al sol, dice que había caballos dedicados al sol. Vamos a ver, 12, derribando demás reyes y altares que estaban sobre los azotes de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. De ahí corrió y arrojó el polvo de los arroyos del Cedrón. Vamos a ver. Entonces aquí todo esto que vemos aquí es prácticamente todo lo que Josías hizo. No nos quedamos. Bueno, entonces prácticamente de aquí hasta el versículo hasta el versículo 20 hace referencia a todo lo que él hizo conforme a lo que habían de idolatría y demás, todo lo que él destruyó, todo lo que él había hecho y cómo Dios y cómo él se busca a Dios. Y el 21 dice lo siguiente, y es algo bien importante después de que todo lo que él hizo, también dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová, no es vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Es decir, vuelvo a resaltarlo, es como cuando uno oye ahorita que dice, es que la Biblia dice y tenemos que ser conforme a lo que está escrito en la Biblia. Y hacemos mención que regularmente dice, es que escrito está, es que está escrito en la palabra, hay que hacerlo. Entonces, por eso es el énfasis que a veces damos acerca del hecho de cumplir lo que está escrito, dice el 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, hacer la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. 22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Vuelvo a resaltarlo. No lo habían hecho porque se había perdido la palabra de Dios. Entonces vuelvo a resaltarlo, desde el punto de los jueces hasta Josías. Es decir, que ni siquiera David lo hizo, ni siquiera Salomón lo hizo, porque se olvidaron de la palabra. Es más, David, la muerte de Usías o de Urías, de cuando toca el arca, era porque no hicieron las cosas conforme a la palabra, conforme a la ley de Jehová. Luego van, a tanto David como los sacerdotes van a leer la ley y ahí se dan cuenta de que había que llevar el arca con sacerdotes y no con bueyes. Es decir, que aunque inclusive David, que hizo las cosas conforme al corazón de Dios, pero no lo hizo basado en lo que estaba escrito. Pero vemos a un Josías de que se entera que hay un libro, la ley, y que ahora comienza a hacer las cosas conforme a lo que está escrito. Y también conforme al camino de David, su padre. Y dice al 23, a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Vuelvo a resaltarlo, desde los 8 años hasta los 18 años, él no estaba enterado de lo que representaba la Biblia, el impacto de la palabra de Dios. Y por eso llegamos a este punto y dice lo siguiente. Asimismo barrió Josías a los encantadores, a adivinos y terafines y todas las abominaciones que se había en la tierra de Judá y que lo hacían para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Isías había hallado en la casa de Jehová. Vuelvo a resaltarlo, él había hallado, significa que no lo sabían.
y que tal vez sabían de que había un libro de la ley, pero no sabían. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Y después le nació otro igual. Vuelvo a resaltarlo. Regularmente hacemos mención de las palabras que Jesús dijo, que dice, ¿cuál es el primer mandamiento y el más importante? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y está bien, y lo mencionamos, pero es bien importante mencionar esto, y el 25 lo complementa, aunque Jesús hacía referencia de amar a Dios conforme a la palabra, pero en este versículo, el 25 de 2 Reyes 23, es bien importante porque dice, no hubo rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma. Jesús dijo que había que hacerlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Amén. Y con todas sus fuerzas. Amén. Pero aquí dice, conforme a toda la ley de Moisés. Conforme a toda la ley de Moisés. Entonces, aquí ya nos da un aspecto de cuál es la base para amar a Dios. La base para amar a Dios es la palabra, su ley. Cuando hablamos de ley, en el original está hablando de instrucción, de enseñanza, conforme a la enseñanza que le fue dado por Moisés. Entonces, ese es el punto al cual tenemos que orar y a lo que quiero llegar hoy con la oración, aunque tal vez se nos está acabando el tiempo, pero vuelvo a resaltar la importancia que es esto, porque cuando uno lee la historia de Josías, la biografía de Josías, prácticamente nos damos cuenta que la gloria que se estableció y el avivamiento que Josías tuvo fue a causa de estar sujeto a la palabra de Dios y cumplió el mandamiento que Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, conforme a la palabra. Y a veces queremos amar a Dios, pero nos olvidamos de tener la palabra diariamente, de apreciarla. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Lo siguiente es que hay una palabra que dice que se convirtió. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver. Es el versículo. Aquí está. Esto es lo que quiero dar a entender ahorita. Dice, esto quiero enfocarme bien, que se convirtiese a Jehová. Con todo esto, conforme a la ley. Es decir, una conversión, pero esta conversión fue diferente a las demás, porque lo hizo conforme a la palabra. Ahora aquí vamos a ver lo que significa la palabra conversión. Tanto en el Oxford como en el diccionario secular dice, es la palabra shuv, que es una raíz primaria, que es la H7725, pero es una raíz primaria, dice volverse, de aquí alejarse, transitivo o intransitivo literalmente o figurativamente, no necesariamente con la idea de volver al punto de partida. Generalmente retirarse, a menudo adverbio de nuevo, es decir, que él se convirtió, es decir, que dejó todo lo que estaba atrás y se enfocó en lo que estaba adelante, que significa la palabra de Dios, para ya no volver atrás. Ahora dice que esta palabra prácticamente es como compleja o todo lo que puede transmitirse o cómo se ha traducido en la Biblia y lo han traducido de la siguiente manera. Apaciguar, apartar, aplacar, arrepentirse, calmar, cambiar, cesar, compensar, conducir, confortar, contar, contrarrestar, convertir, corresponder, decrecer, dejar, descargar, desistir, despedir, desviar, detener, devolver, discutir, detener, eh, devolver, discurrir, enderezar, engañar, entrar, entretener, envainar, esconder, estorbar, girar, giro, huir, impedir, indemnización, ir, levantar, llamar, llevar, meter, mitigar, negar, nuevo, paga, pagar, pago. Vuelvo a mencionarlo, todo esto es cómo se traduce la palabra shub, de convertirse en la Biblia. Eso es del diccionario Strong Concord. Dice también poner, principio, quebrantar, quitar, recaer, recapacitar, rechazar, recobrar, recompensar, recuperar, referir, reflexionar, refrigerio, regresar, reposo, resarciar, rescatar, resistir, responder, restablecer, restaurador, restaurar, restituir, retirar, retractar, retraer, retroceder, revocar, revolver, tomar, torcer, traer, trasladar, venir, ver, volver, vuelta. Esa es la palabra shub, que es convertir, lo que estamos leyendo. Y ahorita vamos a verlo cómo lo dice en el diccionario Oxford. Y el diccionario Oxford ya es un diccionario de definición. Y dice, la primera dice, cambiar o transformar una cosa en otra distinta.
Es decir, que Josías sí amaba a Dios, pero se convirtió conforme a la ley de Jehová en otra cosa distinta. Dos, hacer que alguien o algo lleve a hacer cierta cosa que antes no era. Josías amaba a Dios, pero no conforme a la ley de Moisés. Cuando encuentra la palabra, comienza a hacerlo conforme a la ley de Moisés, conforme a la palabra de Dios. Y vemos que Jesús eso hizo. Muchos de la vida en Cristo, en los tiempos de Jesús, amaban a Dios, pero no lo hicieron conforme a la palabra. No había una rigidez, una entrega, una plenitud. Y a eso es al punto que quiero llegar, al punto que quiero llegar para que tengamos en nuestros corazones esta oración, no solo en este tiempo, sino que cuando estén en su intimidad. Dice tres, perdón, hacer que alguien adquiera una creencia religiosa que antes no profesaba, o una ideología es como un pensamiento, por supuesto, o una costumbre que anteriormente no conocía, no admitía o no practicaba. Eso es bien importante y bien interesante cuando habla de conversión, porque dice, hacer a alguien que adquiera una creencia, adquirir, él adquirió el libro de la ley, no lo tenía. Cuando adquiere el libro de la ley, entonces le dan un cambio de manera de pensar, un cambio de ideología, o si queremos llamar así de religión, aunque no me gusta la palabra religión por el contexto bíblico, pero habla de una creencia, le cambiaron su creencia, le cambió prácticamente su manera de pensar, su manera de profesar, y ahora ya no profesaba como antes, sino que ahora profesaba conforme a la palabra. Su costumbre se volvió vivir la palabra de Dios y por eso establece la Pascua. Dice que anteriormente no conocía o admitía o practicaba. Es decir, que nosotros podemos tener la Biblia en nuestro cuarto y podemos leerla todos los días si queremos. Pero si nosotros no nos sujetamos, no buscamos sujetarnos y convertirnos por medio de la palabra, no vamos a tener el avivamiento que tuvo Josías. Y no vamos a poder cumplir si nosotros hemos buscado y orado, Señor, te quiero amar con toda mi alma, con toda mi mente y con todo tu corazón, y le hemos orado constantemente, hoy hay una respuesta. Lo vamos a lograr si nos sujetamos a la palabra, como lo hizo Josías. De amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, conforme a la ley de Moisés, conforme a la enseñanza de Moisés, conforme a la enseñanza de Dios. Y recordemos que Moisés dijo, y se levantará un profeta más grande que yo, a él sigan, a él obedezcan. Y por eso Dios nos deja su palabra, Jesucristo nos deja su palabra. Entonces vamos a orar en el poco tiempo que tenemos, pero vuelvo a resaltarlo. Recordemos de que también pues hay bastantes cosas que podemos orar una hora mucho, pero lo esencial es todo este contexto que acabamos de leer, todo este objetivo de leer todo esto que representa Josías, porque la idea es de que cuando oremos ahorita, aunque sea por un breve momento, tenemos que tener la certeza, como ya hemos estado leyendo, que la palabra dice, el que pida, pida conforme a la fe. Dice, pedid y se os dará, y Dios os dará abundantemente, pero pedid con fe, pedid con fe. Y pedir con fe, recordemos, cuando habla la Biblia de fe, habla de referencia al creer, a la forma de vida, conforme a la palabra, como el diccionario lexical decía, conforme al documento legal y os será dado. Si yo pido a Dios conforme a la palabra, aunque yo me tome 5 minutos o 10 minutos o un minuto, yo estoy pidiendo conforme a una verdad de Dios, conforme a un impacto de Dios, me va a ser dada una verdad y esta verdad es amar a Dios conforme a su palabra, como lo indica 2 Reyes 23:25. Entonces oremos, aunque vamos a hacerlo por un breve momento, pero ya con una esencia en nuestro corazón plasmada. Y también esto llevárnoslo para orar, porque vuelvo a resaltarlo, la fuente más grande para nuestras oraciones es la palabra, para que oremos con entendimiento. Es cierto, tenemos el Espíritu Santo, pero ya cuando tenemos la palabra como representa Josías, es decir, Josías amaba a Dios y tal vez era guiado por el Espíritu Santo desde los 8 a los 18 años, pero a los 18 años se enteró que había un libro de la ley y ahora ya no vivía conforme a la guía, solo basado en la guianza del Espíritu, sino que basado en la guianza del Espíritu y de la palabra. Entonces oremos. Padre, venimos delante de ti hoy con la necesidad de buscarte
conforme a tu palabra. Queremos convertirnos, que tú nos cambias de manera de pensar de la suma importancia de tu palabra, que así mismo lo hizo Jesús. Jesús es nuestro mayor ejemplo, Padre bendito, también de lo que hizo Josías. A través de Josías vemos a Cristo, Padre, y hoy necesitamos este sentir que tuvo Josías, devolvernos de todo nuestro corazón a ti. Queremos hacerlo, Padre. Necesitamos tener ese impacto, Josías. Recordar que está perdido el libro de la ley. No solo en nuestras vidas, sino en nuestra nación santa. Tal vez sí hay personas que sí la leen y sí buscan y pueden ser personas dignas de ti, pero queremos tener este impacto. Porque aquí tu palabra dice que no hubo antes rey como Josías. Y ni hubo alguien después de Josías que buscara conforme a la palabra hasta Jesús. Porque tu palabra dice que Jesús cumplió todo lo que estaba en los profetas y en la ley. Todo, todo, todo. Y eso llevó a que nos abriera un tiempo de gracia. Así como Josías, Dios retuvo toda la ira que venía sobre Israel por causa de Josías. Así queremos ser nosotros. Y sabemos que Jesucristo lo hizo. Y nosotros queremos hacer como Josías en este aspecto, Padre, a que no venga ira sobre nuestras vidas o nuestras familias y que podamos tener ese agrado en este tiempo de abundancia y de gracia delante de ti. Y también a los sucesores, ¿verdad, Padre? Porque tu palabra dice que después de la muerte de Josías, tú igual mantuviste tu ira sobre el pueblo de Israel. Mantuviste tu palabra de lo que iba a acontecer y por eso vemos en Jeremías todo lo que Jeremías padece a causa, inclusive Daniel, por la cautividad que ya había sido establecida. Te pedimos hoy vivir como Josías y eso representa vivir como Jesús, amándote de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y de todas nuestras fuerzas, pero no a la deriva, no como tirando al aire, no como golpeando al aire, y el apóstol Pablo, sino conforme a toda la ley de Moisés, es decir, conforme a toda la enseñanza, conforme al profeta, porque cuando hacemos referencia a Moisés, ¿verdad, Padre? Sabemos de que tú nos has dicho que hace referencia a un profeta, pero en este caso, el profeta más grande es Jesús, que Moisés mismo dijo, y vendrá un profeta más grande que yo, a él oí. Y sabemos de que cuando dice conforme a toda la ley de Moisés, hacemos referencia conforme a todo lo que Jesús, que es mayor que Moisés, ha enseñado. Necesitamos hoy, Padre, este sentir en Cristo Jesús, de vivir conforme a Jesús, de vivir conforme a la santidad del Dios de ti, Padre, y necesitamos hacerlo de todo corazón. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Jesús lo dijo, Padre, y él prácticamente lo estaba diciendo que lo teníamos que hacer conforme a la palabra. Tal vez no lo dijo explícitamente, tal vez no lo dijo explícitamente, ¿verdad, Padre? Pero sabemos de que él vivía conforme a la palabra, por consecuencia sus palabras eran conforme a eso. Y aquí lo dejaste plasmado para que nos recordemos, para que reflexionemos. Si te estamos realmente amando conforme a tu palabra, o estamos haciéndolo conforme a nuestros propios dichos. Porque sabemos, ¿verdad, papito lindo? Que a veces tenemos la costumbre de decir, es que yo opino, es que yo pienso, que debemos hacer esto y esto y esto y esto. Y yo te pido hoy perdón, Padre, no solo por mí, que yo tal vez lo he hecho en muchas ocasiones, sino también por mis hermanos en Cristo que lo han hecho, que han establecido cosas, preceptos y leyes y fiestas, pero que no están en tu palabra. Y tal vez excusan decir que está tu palabra. Y todo lo que está en tu palabra no lo hemos hecho, como lo dice Josías, que hizo la Pascua. Y para nosotros la Pascua representa a Cristo. Y también la Pascua también para nosotros nos representa la Santa Cena. Así que ayúdanos, por favor, necesitamos tener un verdadero sentir como hizo Josías, que no solo tuvo un impacto personal, sino también un impacto, sino también un impacto global o prácticamente un impacto a todo su pueblo. Te lo rogamos, Padre, porque también vemos algo similar cuando pasa con Esdras y Nehemías, cuando leen el libro de la ley y el pueblo se convierte. Por eso también estamos en las reuniones hoy y también las reuniones de las 8. Y te agradecemos porque ha procedido de ti que lo hemos tenido, Padre. Te agradecemos en Cristo Jesús, papito lindo. Te entregamos este tiempo, bendice y guarda a las personas
Y ayúdanos, por favor, a que el enemigo no nos quite esta semilla, sino que nos mantengamos firmes para poder dar fruto al 100 por 1 como Josías. Te lo rogamos en Cristo Jesús, amado Padre. Amén y amén. En nombre de Jesús. Entonces vamos a dejarlo acá. Dios los bendiga a todos. Prácticamente es un gusto tener este tiempo con ustedes y gracias a nuestro Padre y Dios que nos ha dado la oportunidad de poder orar. Así que nos vemos a las 8 de la mañana para nuestra lectura de la palabra de Dios. Y pues recordándoles siempre que pues estamos aquí a las 5. Lastimosamente estos días, tanto el domingo, lunes y martes, no pude transmitir por unas cuestiones laborales. De un proyecto que teníamos, prácticamente fue muy cansado. Pero pues gracias a Dios ya esto fue menguando, todavía estamos, pero ya pues ya el día de hoy ya pude transmitir, perdonen. Y pues regularmente estamos a las 5 de la mañana con una enseñanza, prácticamente por lo que mencionamos, para poder orar. A veces se hace un poquito más largo, otros son un poquito más cortas, pero la idea siempre es orar y poder tener también, dejarles algo de cuál orar, por decirlo así, en el día a día. Y el otro, pues el otro punto o el otro aspecto importante es el hecho de que también a las 8 de la mañana, perdón, a las 6 de la mañana tenemos lo que es la lectura y pues también lo hacemos de lunes a domingo. Entonces nos vemos en unos momentos para la lectura y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. También estamos presentes en otras redes sociales y también transmitimos por medio de otras redes sociales. Algunos nos oyen por Castbox, otros por Twitch, otros por YouTube, por Facebook y también pues por otros medios. También trasladamos contenido en otras redes sociales. Entonces, Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Dios los guarde y no se olviden de buscar a Dios conforme a su palabra. No solo buscarlo, sino conforme a su palabra. Dios los bendiga y los guarde y en Cristo Jesús. Bendiciones a todos.